Con ustedes, Marcelo Gianserra. Buenas. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro programa de Vos Quién Sos. Una alegría enorme estar acá. ¿Cómo anda esta banda? Muy bien. ¿Todo en orden? Sí. Bien ahí. Bueno, hoy una figura de Rosario, una persona muy querida por todos aquellos que amamos la música. Es sinónimo de teatro, de ópera, de música, de cámara. Es Fernando Siraolo, una gran alegría que está acá. Adelante, Fernando. ¿Cómo va, maestro? ¿Cómo estás? Bien, querido. Toma asiento. Gracias. Muchas gracias por venir, ¿eh? Al contrario. Una alegría, che. ¿Sos Un de placer, Rosario, un Fernando? placer. Sí, vivo en Rosario hace mucho tiempo, pero vengo de Sicilia. ¿En serio? Claro, nací en Italia y después de la guerra formé parte de la cantidad de inmigrantes que Mirá vinieron vos. en esa época. No Sí. sabía esa historia. Sí. ¿A qué edad te viniste para acá? No, tenía 10 meses. Ah, un bebé, un bebote. Totalmente, sí. ¿Y te quedaron historias familiares así que Sí, charlaban sí. los domingos? Sí, totalmente. Eso marcó totalmente mi vida, ¿no? El hecho de ser inmigrante y tener, yo digo, una sumatoria de culturas, ¿no? Todas las experiencias vividas en otro lugar, no físicamente, pero a través de la familia. ¿Y la familia A través. sintió el desarraigo? Sí, totalmente. Eran momentos complejos. Después de la Segunda Guerra, muchos países quedaron dado vueltas realmente, en circunstancias nada favorables, y la única salida era irse. Y bueno, todo lo que eso trae aparejado, ¿no? ¿Y te quedó familia allá? Sí, tengo todavía primos que nos comunicamos casi todos los días. Qué bueno. Sí, pero aparte he ido mucho, he viajado mucho, he retornado muchas veces a Italia. Estudié también allá. En el año 74 gané una beca para ir a estudiar al Conservatorio Santa Cecilia de Roma. Así que nunca perdí los lazos, digamos, de mi origen, ¿no? Por suerte y sobre todo después hay que hacer el aporte de lo que uno ha vivido aquí, en este país, que ha sido maravilloso porque de alguna manera todos los inmigrantes han sido muy bien aceptados, ¿eh? No hubo prejuicios, había algunas cuestiones por ahí, comentarios tontos en el barrio, pero normalmente todo es como que funcionaba bien. Che, y primero, tengo tantas preguntas, porque me Sí. descolocaste con esto, ¿no? Venía con un cassette armado y me saliste por otro lado. Está. Tus viejos, digamos, Sí. tanos, se adaptaron al país, evidentemente. ¿Eran Sí. de las canzonetas, esa cuestión bien tana de los domingos o no? Sí, no. Había un respeto por la música, te digo, superlativo. O sea, el hecho musical, había mucho respeto a ese hecho artístico. Por supuesto que hay algunas cuestiones que ya venían desde la vida del pueblo. O sea, mis tíos eran músicos y tocaban en la banda de música del pueblo. Y el recuerdo de mis padres y demás es que los domingos era lo más normal ir a escuchar a la banda de música en la plaza. Qué lindo. Entonces, creo que todo ese tipo de bagaje de experiencia se ha conservado en la familia. Y escuchar música era un gran placer. Qué lindo. Che, ¿y el viejo en Italia qué hacía y qué hizo después acá en Argentina? Y bueno, ahí deberíamos escribir ya el primer capítulo de la historia, pero vos sabés que mi papá estuvo 8 años como soldado, digamos, en el campo de batalla. Vos sabés que la historia dice que en el año 35 Mussolini quiere reconquistar las colonias que tenían en el África. O sea que del 35 al 39 mi papá estuvo luchando en el África. Y después,
en el 40 Italia entra en guerra y mi padre es convocado otra vez en el frente para luchar en todo el territorio italiano. O sea, él contaba a veces que estuvo 8 años con el casco puesto. Qué historia, pero tremenda. Así que imagínate, terminó la guerra, mi viejo vuelve a su pueblo natal, que se llama Chanchana, es un pueblito en la montaña, en la provincia de Agrigento, que está a 40 minutos más o menos de la ciudad de Agrigento. Y allí, bueno, ya no había nada que hacer, o sea que formó parte de toda esa gente que emigró masivamente en esos años, allá por el año 50 al 57, creo que fue la mayor cantidad de italianos que emigraron. En un barco, en una nave que se llamaba Paolo Toscanelli. Paolo Toscanelli era un gran filósofo y geógrafo, amigo de Leonardo da Vinci, que parece ser que los mapas que él hacía son los que después utilizaba Colón para sus expediciones. Bueno, ese era el nombre de la nave, por eso lo recuerdo. Y bueno. Se vino acá, y acá, ¿de qué laburó la familia? ¿Cómo se la rebuscó acá? Y mi madre era modista, ella era profesora de corte allí en Italia, o sea, ella siguió trabajando como modista, hacía ropas para uno de los negocios de acá de San Luis, por ejemplo. Y mi padre hizo de todo. Trabajó en la fundición que había en esa época, trabajó en el ferrocarril, trabajó después en la zapatería Casals, que no sé si la recordás, en donde ahora está la galería del Paseo, creo que. Sí, pero es muy conocida, una zapatería histórica. Sí. Así que hizo de todo, pobre, como buen gringo. Se la rebuscó. Bueno, y la música, bueno, y la música para la gente, digamos, Fernando es sí. Un referente de lo que es la llamada música clásica en la ciudad de Rosario. ¿Cómo aparece la música en tu vida? Y la música aparece de pequeño. Mira, algunas cosas que uno toma como recuerdo, ¿no? Generalmente en esa época recuerdo que te regalaban un librito que tenía un disco chiquitito en donde ponía la música en la cual vos leías el argumento en ese libro, ¿no? Y realmente lo que me quedaba pegado en la oreja siempre era la música. O sea, para mí lo más importante era lo que pasaba a través de la música que el propio cuento infantil. O sea que el cuento pasaba a segundo plano. Después me gustaba ir mucho al cine. Yo en esa época vivía en la calle Corrientes del 3900, estábamos a 6 cuadras más o menos del cine Coliseo. No sé si recordás que estaba en Ameguino y Corrientes. Y yo desde los 8 años iba al cine, los domingos, con algún amiguito de la escuela primaria, o a veces con algún hermano, y si no había nadie, iba solo. Porque para mí la pasión de ir al cine el día domingo era irrenunciable. Totalmente. Otros chicos querían ir a bailar a una matiné, digo, yo la verdad prefiero ir al cine. Decía. Bueno, allí una vez escuché, eran 3 películas, ¿no? En la vieja época de las 3 películas. De las 3 películas, de la 1:15, 1:30 hasta las 6 de la tarde más o menos te podías pasar en el cine, ¿no? Y un día dieron una película en blanco y negro donde el argumento era la ópera Tosca de Puccini. Bueno, imagínate cuando apareció el clarinete tocando Lucio L'Estelle, que era una de las arias más hermosas de Puccini, que quedé encantado. Quedé tan encantado que cuando volví a mi casa, mi madre me preguntó, ¿y qué tal? Mira, te quiero decir que escuché lo mejor que podía haber escuchado de música y la verdad que la música me apasiona. Ahí tenía 8 años en un momento. Y ahí arrancamos. Y ahí tuve que arrancar. Entonces me procuraron un profesor de la zona, del barrio sur, allí de ese lugar. ¿De piano? No, empecé con el acordeón a piano. Ah, mira. Porque comprar un piano en esa época era imposible. No daba. Entonces algunos compañeritos ya estaban estudiando también
y me puse a estudiar acordeón a piano con Antonio Bono, no sé si lo recordás, el músico de la época. Bueno, luego de ello, con el profe formamos lo que se llamaba en aquella época la orquesta característica, porque estaban las de tango, que hacían solamente tango, y las características que hacían de todos los ritmos. Así que pasé por todos los ritmos que se te puedan ocurrir, y yo ya tenía 13, 14 años y ya hacíamos gira con esta pequeña orquesta, porque era muy usual ir a todos los barrios, los bailes. Los bailes también del interior, o sea, Cañada de Gómez, Las Parejas, San Lorenzo, o sea, recorríamos todos los lugares en donde nos llamamos para interpretar. Y después también de joven, digamos, tocaba en el Club de los Ruscolitos. Bueno, que era importante tocar ahí porque tenías que presentar siempre un tema nuevo y lo tenías que tocar muy bien porque era en vivo y no te podías equivocar. O sea, realmente era una gran responsabilidad. Eso. Bueno, y una gran satisfacción porque te escuchaban todos allí en el barrio. Aparte, también siempre hay que contarle a la gente más joven que había 3 radios. Claro, había nada más 3 radios con un rango de horario que no era limitado, como hoy, que eran otras audiencias, digamos. Totalmente. Y después tuvimos también oportunidad de tocar en Radio El Mundo de Buenos Aires. Y allí allí conocí a Oscar Alemán, que un grosso de la música que en ese momento yo no tenía ni idea de lo eximio de este músico. No, tremendo, era un notable, un total, tocaba de todo, es un musicazo tremendo. Y yo ahí tenía 13 años, más o menos 13, 14 años, ¿no? Y haber tenido toda esa experiencia de ir cada tanto a Buenos Aires a tocar el Radio del Mundo, era como decir hoy, no sé, bueno, estoy en lo mejor. Estoy en lo mejor. Bueno, después de eso fue la gran lucha, ¿viste? Seguir en la escuela, seguir la universidad o seguir la música. Y yo ya a los 16 años tenía entendido que mi vida iba a pasar por la música, independientemente que estudiase por allí alguna otra carrera, que después hice 2 años de Derecho, por ejemplo, pero ya estaba formando parte de la Escuela Universitaria de Música. Ahí sí me anoté para empezar a estudiar piano. Y ahí después hice toda mi carrera, digamos, universitaria. ¿Y te recibiste en la Siberia como pianista? No, como profesor nacional de música, donde era más abarcativo porque tenía dirección coral. O sea, me interesaban otros aspectos también de la música para el trabajo, la didáctica de la música y demás. Y ahí después ganó la beca para estudiar a Italia. Bueno, y ahí cambió toda la historia de mi vida porque ya eso era definitivo, ¿no? ¿Y en Italia qué estudiaste? Y en Italia estudié piano y dirección orquestal. Sí, bueno, todos te conocemos como director orquestal, en realidad, ¿no? En Rosario sos un referente, ¿no? Debo decir, rápidamente te lo apuro cualquiera, directora sinfónica, el primero que aparece es Iraola. Sí, en algunos aspectos es cierto. No, pero por tantos años. Bueno, eso realmente, para aquellos que amamos la música, mucha gente dice, ¿qué función cumple el director? Porque la gente no entiende. Bueno, en realidad debe ser de lo más complejo poder tener el conocimiento que ustedes tienen para poder dirigir o manejar a esa cantidad de músicos. Son 100 músicos, ponele. No es fácil. Sí, es muy abarcativo, es un compromiso, es una profesión muy exigente totalmente, aparte de todos los conocimientos que tenés que tener en varios aspectos, es una cuestión también de disciplina, de gran vocación, y también tenés que tener algo de liderazgo natural. Si no lo tenés hay que trabajarlo. Hay que trabajar la cuestión del liderazgo, de la comprensión de grupo, cómo socializar todas las diferentes voluntades que componen un organismo, y después también tiene que ver con lo más importante seguramente, que es el aspecto cultural y político. Cómo te insertás en una comunidad y cómo trabajás con la música a través de ella para lograr
que el público se conforme, que vos le des pautas de crecimiento, de entendimiento de lo que es el arte musical y el compromiso que tiene cada músico con la sociedad en que vive. Eso también es fundamental, digamos. Cada uno de los artistas tenemos algo que ver con el lugar en donde nos desarrollamos y en donde crecimos. Todo eso nos nutre para poder después entender al público y expresar las cosas de tal manera que el público se vaya satisfecho del concierto, que en el fondo es el fin último de las artes, digamos. El artista tiene un compromiso con la sociedad y con la vida, que es dar fuerza y potencia al espíritu. Digamos, desde el punto de vista espiritual, la música hace milagros. La música es un misterio desde ya, ¿no es cierto? Es una creación humana que pasa por la sensibilidad y por la creatividad. Pero si nosotros vamos al origen de las cosas, digamos, en los tiempos primeros la música no existía. Lo que existía es una cantidad de vibraciones dispersas en el aire, ¿sí? Y el hombre con su inteligencia, con su mirada y observando, crea un código en donde le da a esas vibraciones un contenido, las pone dentro de un contexto y crea luego lo que es la música, comenzando de lo más rudimentario como es el ritmo, que por allí se usaba como modo de conexión con otros pueblos, con otras culturas y demás, ¿no? Y entonces es el compromiso del hombre, digamos, el artista cumple una función y cubre un espacio que si no lo hace él, no hay ninguna fuerza que pueda cumplir eso, para alimentar el espíritu en nuestras vidas. No somos solamente materia, sino somos espíritu. Esa complejidad el director la tiene que tener muy clara para hacer música. ¿Por qué? Porque tiene que interpretar su tiempo, tiene que interpretar la obra, cuándo fue escrita y por qué. Cada hecho artístico siempre tiene un motivo. Nada se hace porque sí, ¿sí? Hasta la música popular. Bueno, la hago en función de escribir o comunicar una experiencia que la quiero compartir con otro. Hay siempre un motivo, cuando el artista comienza el acto de crear. Qué lindo todo esto, ¿no? Me dejaste pensando, porque dice, para uno la música, cada uno tiene un concepto de la música, ¿no? Pero lo que acabas de decir es hermoso. Fernando, sí. Yo no sé cómo lo ves vos. A mí me parece que Rosario particularmente en estos últimos 10 años ha tenido un crecimiento en la música clásica que no se veía antes, ¿no? La sinfónica, el tema de la ópera. Me parece como que la gente de a poquito se va acercando a ese mundo y está como más abierto. Sí, es cierto. Se han tomado políticas así que son interesantes como para que la música llegue a todos los estamentos, a todos los sectores sociales. Que eso solamente no alcanzaría. O sea, es una buena medida, digamos, que la comunidad pueda ir a escuchar la Sinfónica Provincial, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque en el fondo todo ello nace de los impuestos que uno paga. Cobra, ¿no es cierto? Bueno, por lo tanto, es normal que la música esté al alcance de todo. Pero por lo que yo te conté anteriormente, la cuestión es más profunda, ¿sí? Más profunda porque también hay que dar el mensaje, hay que conmover a la gente, hay que atraerla, es decir, no solamente el hecho de la pasividad de que alguien se siente en una butaca, fue a sacar entradas, pudo, y escucha un concierto. Creo que la música tenemos el privilegio que sea un instrumento de transformación, que tiene que ver también con la identidad y tiene que ver con el reforzar el hecho cultural dentro de una comunidad. Y entonces esa forma también tiene que
que ser entendida por el público en este aspecto, que no es necesario solamente concurrir a escuchar un concierto. Yo me tengo que comprometer con el hecho cultural también. ¿Qué es lo que me quiere expresar tal música? Y yo, como miembro de una sociedad, tengo que participar para ese hecho ideológico, en todo caso, que tiene que ver la cultura, que refuerza muchas veces la ideología del lugar en donde está propuesta. No sé si se entiende eso. Sí, no, hoy me voy con el corazón lleno de cultura, no, estoy espectacular. Fernando, ¿en qué estás haciendo ahora? ¿En qué estás trabajando? Bueno, hemos hecho una serie de conciertos, y ahí comentaba fuera de cámara, el otro día, el día domingo, tuvimos un hermoso concierto organizado por el ENAPRO, por los 30 años. Hicimos un concierto allí en la estación fluvial, al aire libre, con un concierto que tiene que ver con todo esto, ¿no? Porque el Paraná es nuestro, pero el Paraná también es la hidrovía, pero sobre todas las cosas es un río que nos comunica con el mundo y nos ayuda para la cuestión comercial de ida y vuelta, ¿no es cierto?, para exportación y importación. Y entonces hicimos un repertorio propio que fundamente realmente que el Paraná tiene una fuerza arrolladora que también compromete al artista a escribir sobre esa historia que pasa por el Paraná casi constantemente. Y eso no es idea nuestra. O sea, por ejemplo, hicimos uno de los temas de Van der Moel, hicimos Santafesino de Veras de Ariel Ramírez, hicimos una guaraña paraguaya de Demetrio Ortiz, hicimos tango que tiene que ver con Montevideo y Buenos Aires por el Río de la Plata, donde está esa afinidad que tenemos con los uruguayos, que en el fondo, por una razón o un momento histórico, no somos parte del mismo país, que prácticamente lo somos, ¿no? Y entonces, bueno, eso fue muy importante. Y después en lo que concierne ahora, en este mes, lo que solemos hacer es uno o varios conciertos para la Navidad. Exactamente. Estamos en esa propuesta. Y después para el año próximo ya otros títulos interesantes también a promover. Estarás enterado que hemos hecho por allí alguna combinación de música pop con música sinfónica, como homenaje a Freddie Mercury, en donde realmente hemos hecho un hermoso trabajo porque fue un trabajo de 3 años de producción y ver cómo podíamos tener, digamos, como base la música de Freddie Mercury, pero con todas las ventajas que te dan las cuestiones técnicas de ahora, musicales, claro, y combinar los sonidos como guitarra, eléctrica, bajo, percusión, con los sonidos acústicos. Eso crea una inmensidad sonora que a veces como un alimento nuevo que vos gustás y dices, esto no lo he escuchado nunca. Bueno, no lo he probado nunca. Y cuando hacemos este tipo de intercambios entre lo pop y lo sinfónico, vos decís, estas sonoridades es la primera vez que la escucho, ¿no? Fernando, millones de gracias por venir. Te saludo, te despido. Bueno, gracias. Un gustazo, gracias, un placer enorme. Bueno, y usted no se mueva de ahí, quédese con nosotros que enseguida volvemos con más Vos Quién Sos.
Gracias por el aguante. Nos vemos el próximo sábado y ¡viva la vida!